ministro Bonilla se vincula al caso Medusa. Y yo voy a ponerlos en contexto para que ustedes entiendan por qué y cómo Bonilla negoció con una empresa implicada en el caso Medusa, más de 2.590 millones de pesos del MIBET, antiguo INVI. Y lo voy a poner en contexto porque deja mucho que desear esta negociación. Primero voy a compartir una imagen. En esta imagen ustedes podrán ver que se la presento en pantalla, un informe técnico, ¿no? De adjudicación, de selección de contratistas a los que se le va a asignar lotes, ¿no? Del Hospital Municipal Doctor Octavia Gutiérrez, ¿verdad? Que está ubicado en el municipio de Jarabacoa. Estos lotes, y resalté en amarillo, entre otras empresas, está Serviamed Dominicana SRL, que se le asignó los montos 674.9 millones de pesos en uno, 81.7 millones de pesos en el otro, y 1.750 millones de pesos en el otro. Eso es lo que suma 2.590 millones de pesos. Entonces, le voy a enseñar aquí, le voy a mostrar la segunda página de ese informe. Ese informe, ustedes pueden ver ahí, que lo firma como bueno, válido y revisado el ingeniero Carlos Bonilla, entonces director general del INVI. Eso fue el 18 de noviembre del año 2021. ¿Por qué yo le hago énfasis en ese informe? Miren, porque luego de ese informe, evidentemente, y le voy a mostrar aquí la imagen, ustedes pueden ver aquí la primera página, ¿no? De cada uno de los contratos, porque fueron 3 lotes, 3 contratos, ¿no? Adjudicados a la empresa, como bien señala el informe que se le entregó al director del INVI, Carlos Bonilla. Y aquí les voy a mostrar la imagen final, la parte última de cada uno de los contratos, donde firman no solamente Bonilla, sino también María Isabel Terán Pérez de Bonetti. María Isabel Pérez de Bonetti, en ese entonces, al momento de firmar, ya había asumido como ministro, cuando se adjudicó finalmente ese informe que se había hecho desde el INVI, desde el Ministerio de la Vivienda, Bonilla. Escuchen bien el nombre, María Isabel Terán. ¿Por qué le digo esto? Miren aquí, y se lo voy a poner esta imagen. Yo en el comentario anterior que había hecho de Bonilla con la empresa de construcción de él, con la que compró el canódromo, ¿no? Recordarán que yo destaqué algo sospechoso, y es que su empresa, que había vencido el registro en 2017, fue con la que compró el canódromo en el Banco Central. Y dije, bueno, imagínense una empresa con un registro en ONAPI vencido y aún así hacen el contrato, no sé qué excepción se dio ahí o cuál era el móvil de utilizarla así que estuviera vencido. Le digo esto porque, miren, esta imagen. Aquí podemos ver el registro de ONAPI de la empresa en cuestión. Ven ahí como Serviamed Dominicana, ¿verdad? Está registrada como gestor ¿por quién? Por María Isabel Terán Pérez de Bonetti. Fíjense en la segunda imagen cómo se ve que dice ahí que en ONAPI están vencidos el registro de Serviamed Dominicana y Serviamed Seporá, vencidos. Están vencidos, ¿verdad? Y solamente un subregistro que se llama Serviamed Dominicana, entre paréntesis rótulo, está vigente, de una empresa que se venció el registro. Razón. Yo no voy a especular en eso, saquen ustedes sus deducciones, pero lo traje como acotación porque se parece mucho a lo anterior. Está vinculado el mismo ministro de la Vivienda y Hábitat, Carlos Bonilla. Ahora bien, ¿por qué es importante el nombre de esa empresa y el de la señora María Isabel? Este documento que les presento aquí no es nada más y nada menos que una de las páginas del extenso archivo acusatorio del caso Medusa. Y como pueden ver ahí en la pantalla, en la página 493 de 12.274 páginas del expediente acusatorio, resalté en amarillo lo siguiente, y se lo voy a leer.
para que vayan entendiendo, no se pierdan y no se me desesperen. Cito, posteriormente, en fecha 18 de diciembre de 2019, se procede a la firma del contrato para la adquisición de equipos sanitarios antivandálicos número 2019 entre la Procuraduría General de la República, representada por Jean Alain Rodríguez Sánchez, y por Serviamed Dominicana SRL, representada por María Isabel Terán de Bonetti. Escuchen ahí. ¿Qué dice aquí? En el párrafo que está resaltado en el otro del expediente. De forma total fue pagado por la Procuraduría General de la República la cantidad de 365.463.491 pesos con 79 centavos a favor de Serviamed SRL, de los cuales fue entregada la cantidad, escuchen bien, de 84.2 millones de pesos en soborno al entramado de corrupción a través de Enrique Ernesto Bonetti Galván, quien luego le hacía entrega a Jean Alain Rodríguez Sánchez y tomaba una parte para sí. La entrega de dichos recursos fue realizada en formas parciales. Escuchen bien, estamos hablando que esa empresa que negoció con Bonilla, ministro de la Vivienda, está implicada en el caso Medusa como parte del entramado de sobornos, por lo menos mencionada. Ahora bien, les presento esta otra página del mismo expediente. ¿Qué dice esta otra página del expediente? Dice aquí, dice, punto 428, testimonio de María Isabel Terán Bonetti, dominicana, en las generales, ¿verdad? Con el cual probamos que es socia de Serviamed Dominicana SRL y en Camalquip Dominicana S.A., que en el 2019 le adjudicaron los contratos para suplir inodoros, lavamanos, de duchas, antivandálicos, contrato que ascendía a 284 millones de pesos aproximadamente. Aquí está señalando el Ministerio Público no solamente que es socia, sino que con sus testimonios se va a demostrar lo anterior, por lo que queda implícito que la van a utilizar de testigo. Y ya trascendió a esta altura de juego que admitió que la empresa, entonces, con su testimonio, se prestó para ese soborno y señalar culpables. Veremos si las evidencias que ella muestra y su empresa con relación a este tema termina con la culpabilidad o no de Jean Alain. Ahora bien, lo que queda claro es que si usted se presta como testigo para dar testimonio en contra de quien articuló el entramado, usted está admitiendo que defraudó al Estado. ¿Sí o no? Y no solamente eso. Vamos a mostrarle aquí esta imagen. Esa foto que ustedes ven ahí es del señor Julio César de la Rosa. Ustedes reconocerán el rostro mucho porque es el presidente de ADOCO, que recientemente está pasando por una situación muy calamitosa, donde su hijo falleció en un accidente. Pero lo que él hizo en ese momento fue denunciar y cuestionar al Poder Ejecutivo por designar a una persona implicada en el caso Medusa en un puesto como el voluntariado del padre Villini. Habían sido designadas María Isabel. Y ADOCO salió a cuestionar eso porque estaba siendo mencionada y señalada en el caso Medusa, públicamente. Y tanto es así que si no fuera cierto que estuviera señalada, ¿qué hacen esas personas? Salen a resarcirse. No, vamos a dar una explicación pública o a someter a lo que me estén señalando, porque eso es falso. Me están, ¿verdad?, difamando. No lo hizo. ¿Qué pasó? Miren aquí, como sale la noticia, que la señora María Teresa renunciaba de su posición en el voluntariado luego de ser acusada o denunciada de que estaba en el expediente Medusa. Lo que da aquí esencia de que ciertamente estaba en el expediente. Le hago todo este storytelling para que ustedes, al igual que yo, supongo que han llegado a la siguiente observación y les voy a dar mis conclusiones. Serviamed es parte de la acusación del Ministerio Público como copartícipe del entramado de soborno en el caso Medusa. Eso hay que esperar que se dirima en el fondo del juicio. Todavía no ha llegado a una conclusión para saber si finalmente el juicio dictamina que los que están siendo acusados en Medusa son culpables o no. Pero independientemente de ese detalle técnico,
de ese tecnicismo legal. Un testigo que admite haber defraudado y que se presenta como testigo privilegiado por el Ministerio Público, ya no hay que demostrarle nada. La máxima jurídica dice que a confesión de las partes, relevo de prueba. Entonces tenemos una persona cuestionada por defraudar al Estado, que está mencionada en un expediente, que la nombra el Poder Ejecutivo y luego renuncia por la presión mediática de que está siendo denunciada, que fue partícipe de ese entramado de corrupción. Todo público. No existe la posibilidad de que no solamente Bonilla no supiera que ella estaba involucrada en eso y siempre estaba involucrada, sino que el gobierno no lo supiera. Los estamentos de revisión, la Dirección General de Compras, Contrataciones, etcétera. ¿Cómo es posible que una empresa que admite haber defraudado al Estado, que está como testigo en el caso Medusa contra Jean Alain, que se le lleva, que ya está en juicio de fondo, pueda contratar nada más y nada menos que 2.590 millones de pesos con el Estado que admitió haber defraudado? ¿Cómo es posible que esa persona se vio obligada a renunciar a una posición que se da por decreto, producto del escándalo mediático y el escarceo de estar siendo vinculada a actos de corrupción? ¿Cómo explica Bonilla ahora que no tenía conocimiento de eso? Lo digo porque pudiera salir, no. Ese informe técnico fue en 2021 y se firmó, se adjudicó en el 2021, casi 2022, y en el 2022 fue que se hizo público ya el expediente acusatorio de manera formal. No, porque eso se filtró y aquí todo el mundo lo sabía y por eso se mencionó y se acusó a que la señora y esa empresa estaban vinculadas al caso Medusa, por eso renunció, por eso el presidente le aceptó la renuncia y por eso ella no procedió legalmente ni públicamente a defenderse ni a acusar a nadie, porque sabía que en el fondo estaba en el expediente. Entonces no es verdad que el gobierno no lo sabía el gobierno. Y no es posible que el ministro no lo supiera, Bonilla. Lo sabía. Y aún así negoció con una empresa con registro vencido, como la empresa de él, el ministro Bonilla, y le entrega 2.590 millones de pesos a una empresa que ya admitió haber defraudado al Estado. Si usted lo hizo por inocencia, si usted no se percató anteriormente que esa empresa estaba siendo mencionada y legalmente no estaba inhabilitada, ¿cómo es que no se detecta en los filtros que se hacen? Ni compras y contrataciones, ni lo detecta el propio ministerio, el propio Bonilla, sabiendo lo que está siendo mencionada, que está siendo cuestionada, que había renunciado por eso. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fin de cómo quiere, por encima de todo, entregarle el dinero del erario público a una empresa altamente cuestionada, vinculada a un entramado de corrupción y con una admisión de cohecho? Se los dejo de tarea, haga sus indicaciones, pero el ministro Bonilla sigue en el ojo del huracán y esto él no se puede negar de que no tenía conocimiento, porque usted firmó el contrato, porque usted era parte del gobierno cuando ese escándalo se destapó, porque la señora renunció en este gobierno de designación de su propio presidente y aún así le entregan ese dinero para hacer un trabajo. Independientemente de que se haya hecho o no el trabajo en esta ocasión, ya sabemos cómo funciona la empresa. Ya sabemos, porque el único proceso que se ha transparentado, se ha ventilado públicamente, de no solamente lo que dicen los papeles, sino de la metodología de trabajo en el fondo, cómo trabajan por fuera, está en el expediente Medusa. De que recibían un dinero, de que devolvían un dinero, de que prestaban ese dinero para soborno, de que hay un testimonio que implica a ella, a otra persona, que señalan al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces usted está en un entramado de corrupción, una empresa completa y los representantes de la empresa. Y con esas personas, entonces usted viene y negocia de una forma extraña con una empresa con un registro vencido en ONAPI, así mismo como compró usted mismo el canódromo. Eso deja mucho que desear, mucho que decir, y el ministro Bonilla está emplazado a explicar mucho a esta sociedad. Les invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.